Eso que está ocurriendo frente a nosotros de transformación, pues vamos a dar una conferencia ahora vía webinar. Voy a hablar más despacio que de común, porque para que ustedes puedan ir tomando notas de los aspectos que vamos a desarrollar. Un primer elemento que quiero compartir con ustedes. Bueno, primero darle las gracias por la invitación, ¿no? A todos, a todes. Un primer elemento que quiero compartir con ustedes es que estamos en un proceso importante, como dice, nos estaba compartiendo hace unos días Atilio Borón. Los siglos no comienzan con el primer día del año, del primer año del siglo, sino que los siglos siempre comienzan con un proceso, un hecho histórico contundente. Por ejemplo, el siglo XIX comenzó con la Revolución Industrial, el siglo XX comenzó en el XVII con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y el siglo XX está comenzando precisamente en el 2020 con el COVID, por todos los cambios a que va a llevar este proceso social, político, económico, de dimensiones holísticas. Yo escribí el otro día un ensayo, si quieres se los comparto, donde yo explicaba que el COVID se está asumiendo por mucha gente como un fenómeno biológico, que por supuesto lo es un virus con una dimensión biológica inalienable, pero el COVID también es un fenómeno social, y yo en el artículo decía, el COVID los enferma y el neoliberalismo los mata. El que los mata no es el COVID, el COVID produce una enfermedad, pero la incapacidad del sistema, primero para el bien alimentar de la gente, toda esa gente que está muriendo por hipertensión y diabetes mellitus por el consumo de Coca-Cola, Pepsi, comida chatarra, detrás de eso hay una mano oculta que ubica las muertes, ¿no? En ciertas áreas de la sociedad. Las muertes no se dan al azar ni estocásticamente en el mundo capitalista, las muertes se desplazan hacia los oprimidos, hacia los que no tienen ninguna esperanza. Ahí se da la mayoría de las muertes, que es la gente que tiene que hacer fila para los respiradores, porque también hay un espacio de la clase social burguesa que no hace fila para respiradores, porque en todo caso se compran los respiradores, se compran los médicos y las enfermeras, y en su casa tienen las atenciones. Estas son dimensiones que hoy no se están discutiendo, las diferencias sociales que están siendo visibilizadas por el COVID. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que estamos frente a un fenómeno total, que afecta totalmente a la sociedad, y que todos los aspectos que tienen que ver con el COVID, incluyendo la educación, tienen dimensiones totalitarias, totalistas, en el sentido de que están siendo determinadas por muchos elementos de la sociedad. Y evidentemente el impacto del COVID en la escuela también tiene que ver por el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Porque si usted analiza cómo está funcionando ahorita, sin ningún tipo de chauvinismo, la educación cubana, usted se da cuenta que todas las escuelas están funcionando. ¿Cómo esta gente le hacen para que las escuelas funcionen y para detener las muertes en 85 y que no avancen las muertes? Todo eso tiene que ver con un fenómeno total, holístico, de una sociedad que se organiza alrededor primero de la economía, después de los procesos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer elemento que quiero que se lleve claro. Estamos frente a un hecho histórico que va a transformar a toda nuestra sociedad. Ahora vamos al aula, a la escuela. Yo voy a referirme a aspectos de la escuela que generalmente no han sido tocados por la mayoría de la gente que está en los webinars dando conferencias. Antes de yo entrar directamente en lo que ustedes me solicitaron de los objetivos, yo primero quisiera, ya que ustedes están tomando nota y ya que estamos hablando de la educación y de la instrucción, vamos a abordar ambas cosas a la vez. El proceso educativo en la escuela tiene una dimensión educativa y tiene una dimensión instructiva, que es bueno que los tengamos
claro, porque a veces estamos discutiendo de ambas cosas a la vez y no somos capaces de precisar en qué nos estamos moviendo. Cuando yo empiezo a discutir sobre competencias y sobre habilidades, me estoy desplazando a la instrucción. Y cuando yo empiezo a discutir sobre valores, me estoy desplazando hacia la educación. Y evidentemente los métodos educativos y los métodos instructivos tienen diferencias y no son los mismos métodos. No tienen la misma naturaleza ni corren de la misma forma. Por eso yo quisiera primero comenzar recordando cuáles son las categorías didácticas. ¿Cuáles son las categorías didácticas que se han ido construyendo a través de la historia y alrededor de las cuales rota nuestra escuela actual? Las categorías didácticas fundamentales son, las voy a decir según el orden de importancia que se le ha dado a través de la historia. Primero, los objetivos. Los objetivos son la categoría didáctica rectora, así le llaman muchos autores, porque los objetivos establecen e inciden en la definición de las restantes categorías didácticas. Todas las categorías didácticas están afectadas por los objetivos. Según los objetivos que usted se plantee, así van a ser y van a ir desplegándose las restantes categorías de la didáctica. Ahorita voy a hablar de cada una de ellas. Ahora solo las voy a mencionar para que ustedes las escriban y entonces yo ir refiriéndome a cada una de ellas por separado. Los objetivos es la primera categoría. Después los contenidos. Los objetivos definen los contenidos. Objetivos conductistas definen contenidos conductistas, porque como el objetivo es conductista, entonces los elementos que constituyen el contenido, que son los conocimientos, habilidades, valores y la experiencia en la actividad creadora, van a estar siendo definidos desde el conductismo. El contenido, dije, ¿cuáles son los elementos que están dentro del contenido? Cuando hablamos de contenido de la enseñanza, ¿de qué cosas estamos hablando? Estamos hablando de 4 cosas, que a veces las discutimos sin dejar clara sus diferencias y terminamos metiendo todo en una misma caldo y no se entiende. Cuando hablamos de contenido, hablamos de conocimientos, hablamos de habilidades. Bueno, en el caso del modelo Peña, pues de competencias, ¿no? Habilidades, capacidades, competencias, según el momento histórico que se esté moviendo. Hablamos de valores, los valores son parte del contenido. Y hablamos de la experiencia en la actividad creadora. Los objetivos determinan el contenido. Y el contenido son conocimientos, habilidades, competencias, capacidades, los valores y, por supuesto, la experiencia en la actividad creadora. Me imagino que se van dando cuenta, cuando yo desarrollo una conferencia hablando de las transformaciones educativas del COVID, cada uno de estos elementos es una conferencia aparte. Si yo digo, vamos a discutir de conocimiento, entonces empieza eso que ahorita ya había mencionado nuestro amigo, ¿no? Bueno, los conocimientos comunitarios, los conocimientos científicos, ¿no? Y a veces nos ponemos a decir, ¿no? Y a discutir, no, que los conocimientos científicos no son tan importantes, los importantes son los comunitarios. A ver, aquí no se trata de discutir un problema de importancia, porque nadie va a cuestionarse el hecho de lo importante que es saber hacer un taco, saber hacer un mole, eso no se va a cuestionar, porque si al final tenemos que decidir en un momento de crisis de la vida, pues decidimos por la comida y no por la matemática. Las matemáticas no van a alimentar ni van a permitir a nadie sobrevivir, ¿sí? Pero si en algún momento en que no estamos en una crisis extrema tendremos que planear el desarrollo de la sociedad y tendremos que planear la lucha contra el COVID, entonces nos hace falta la matemática y los modelos matemáticos, ¿no? Para poder enfrentar. Entonces no se trata de importancia, porque cada conocimiento tiene un espacio de manifestación y un espacio en el que él valida su, digamos, trascendencia para la vida social. Y nadie va ahora a cuestionarse si es importante o no las leyes de Newton a esta altura del juego, ¿sí? No se puede diseñar casi nada, se diseñó sin contar con ellas, que en cuanto a desarrollo motriz de la sociedad, las leyes de la fuerza, las leyes de la inercia, la ley de la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie va a cuestionarse la tabla periódica de Mendeleev, ¿verdad? Nadie va a cuestionarse la importancia del conocimiento de Michael Faraday, que aportó Michael Faraday, o que aportó Maxwell, porque ahora mismo estamos dando una conferencia por una computadora que no habría sido posible
como producción de la sociedad, pues sin ese conocimiento, ¿no? Ah, bueno, pero es que también ocurre, fíjense, estoy hablando solo de conocimiento para que se den cuenta, no voy a desarrollar la conferencia de conocimiento. Pero quiero que entiendan, si doy una conferencia solo de conocimiento, entonces voy a tener que explicar lo importante que es el conocimiento comunal, y entonces nos metemos en la currícula, ¿verdad? Y decimos currícula explícita, implícita, currícula oculta y currícula nula, que generalmente está hablando de cuáles son los saberes que no están siendo considerados por el sistema que está proponiendo la currícula. Entonces la discusión sobre conocimiento es interesantísima y se lleva muchísimo tiempo. Si me meto en el tema solo de las habilidades que son parte del contenido, vamos a discutir muchísimo. Un problema serio que tiene la escuela mexicana es que no ha definido cuáles son las habilidades intelectuales que se van a desarrollar en clase. Nos han conducido hacia una aniquilación del desarrollo intelectual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habilidades, como la solución de problemas, análisis de texto, la generalización, la limitación de conceptos, la definición de conceptos. Usted le pregunta a un maestro, ven acá, ¿cómo se define un concepto? Y si el maestro no te dice cómo se define un concepto, cuál es la estructura lógica de esa habilidad, entonces tú te preguntas, bueno, ¿y cómo él puede desarrollar el pensamiento lógico de un niño si él ni siquiera conoce cómo se define un concepto, cómo se clasifica un concepto, cómo se generaliza o cómo se limita? ¿Cuáles son los pasos para la solución de un problema? De modo que el niño tenga una tarjetica con los pasos de la solución de un problema y después de trabajar un tiempo con él, el niño ya internaliza esos pasos y entonces además de desarrollar la metacognición, el niño puede pasar un proceso de autoevaluación de sus procesos de solución de problemas. Eso solo se lleva a una conferencia, a discutir de habilidades, cuáles son las que van poca más. Cuando demos una conferencia de habilidades, que entonces hay que enfrentarse a las competencias, a las capacidades, y bueno, ¿qué son habilidades, qué son capacidades y qué son competencias? ¿Y cómo se desarrollan en el aula? Estoy nada más hablando ahora del contenido, los elementos que constituyen el contenido que dije, son los conocimientos, son las habilidades, capacidades, competencias, como se asuma, son los valores. Bueno, si yo fuera a dar una conferencia sobre valores, cómo los valores que propone el sistema están limitando el desarrollo integral, humano y espiritual del niño en la escuela secundaria, entonces tendríamos que entrar a discutir cuál sería la propuesta de valores nuestra. Valores que deben conducir necesariamente a un proceso, digamos, de emancipación, de conciencia histórica, etc. Y el otro elemento del contenido sería la experiencia en la actividad creadora. Porque la escuela nuestra es una escuela con una racionalidad instrumental que ha aniquilado realmente a la creatividad. Bueno, después de los objetivos y después de los métodos, y después del contenido, la otra categoría didáctica que viene son los métodos. El método es tal vez la categoría didáctica que más va a entretenernos en la discusión actualmente. ¿Por qué? Porque tal vez no vas a oír a la gente discutiendo del contenido, de conocimientos, de habilidades, de valores, de experiencia en la actividad creadora. No vas a ver a los maestros discutiendo de los objetivos y nos vas a ver discutiendo de los métodos, porque ahora resulta que lo que más impacto ha tenido el COVID es que el aula ha sido desaparecida del horizonte educativo. Tenemos una computadora delante con un niño del otro lado y otro que no tiene computadora. Y esto te trastoca todos los métodos que teníamos hasta ahora. Todos los métodos. Todas las clasificaciones de métodos que hasta ahora tuvimos tienen que ser reconceptualizadas, porque resulta que ahora los métodos de trabajo en equipo, los métodos de producción colectiva, mientras estemos en esta situación, se van a transformar totalmente. No es posible hacerlo. O hay que buscar cuáles son las maneras que lo permitirían. Ahora mismo yo estoy dando una conferencia con ustedes, están todos ustedes ahí escuchándome, o alguno apagó su micrófono y se fue a hacer otra cosa. Regresa al rato. Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo estoy dando clase y yo no sé si yo ahorita pongo una actividad, ¿no? En el supuesto caso que yo pusiera una actividad. A ver, niño, vamos a resolver este problema. Yo pongo un problemita. Y ese niño tiene internet, ese niño entra a Google, pone el problema, busca la respuesta, me la manda y yo no tengo idea de que él hizo eso. O sea, este método que ahora estamos usando impide que el maestro pueda acceder realmente a un conocimiento o a una percepción lo más objetiva posible de lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Y eso es un elemento que afecta mucho al método
que veníamos usando en la escuela, digamos, tradicional. Y también va a afectar el método en cuanto a las actividades que yo puedo poner y a los productos que yo voy a buscar. Porque ahora tenemos que empezar a diseñar productos del aprendizaje que no puedan ser copiados del doctor Google. Y eso nos va a poner a pensar en unas dinámicas que hasta ahora nosotros no le prestábamos ninguna importancia o casi no le prestábamos importancia. Entonces dije, las categorías didácticas, los objetivos, los contenidos, los métodos. Después vienen los medios de enseñanza. Los medios de enseñanza. Bueno, el medio de enseñanza más utilizado en México es el libro gratuito, que ya es bastante cuestionado. Imagínense si tendremos que discutir de medios de enseñanza, que los dos medios de enseñanza más universales que se mantenían hasta ahora eran uno, el pizarrón escolar. El pizarrón escolar. Yo tengo un ensayo publicado en la revista Iberoamericana ya hace algunos años, lo estoy ahora actualizando, que se llama La utilización del pizarrón escolar en su función instructiva y educativa, donde yo hacía un análisis de cómo el pizarrón iba a ser un medio de enseñanza que no podría ser sustituido nunca, ese era el principio que yo defendía, por una computadora, por todas las hermosas cosas que un pizarrón posibilita en el proceso docente. Bueno, estoy viviendo la negación de aquello que yo defendía. Ese nunca que yo decía, la realidad me lo tiró así en la cara y dice, mira, para que no absolutice. Estamos ahora mismo frente a una educación que no usa pizarrones en el sentido en el que yo escribí aquel ensayo. Ahora estamos frente a un medio totalmente diferente y todos los medios que usamos cambian. Imagínense ustedes, maestros de física, en estas condiciones. Ya no habrá prácticas de laboratorio de química, de física ni de biología. Eso no significa que el niño no pueda observar por un microscopio electrónico la división celular por mitosis, porque en internet tenemos muchísimos videos donde el niño puede observar lo que antes observaba con un microscopio, ahora lo puede observar aquí en la computadora. Pero la habilidad necesaria para usar el instrumental de biología no la va a tener, no la va a desarrollar. Después de haber visto horas y horas y horas células dividiéndose por mitosis y por meiosis, lo metes en un laboratorio real, le das un microscopio y no vas a saber qué hacer, porque nunca ha manipulado un microscopio. Eso significa que el medio está cambiando y por tanto las habilidades a las cuales ese medio conducía también se están redefiniendo frente al COVID. Porque ahora con la sana distancia, no sabemos qué tiempo va a estar aquí la sana distancia, tampoco puedo poner a 4 niños a trabajar con un microscopio. Hay uno al lado del otro, porque por la sana distancia, imagínense ustedes la fila, ¿no? De 2 metros, primero uno, después otro, después otro, yo me paso el año y no logran pasar todos por el microscopio, porque si tengo uno solo, imagínense una escuela de 400 muchachos, lo que pasaría. Lo que estoy explicando son elementos de la didáctica real, para que veamos, porque a veces discutimos del COVID a nivel abstracto y general y no aterrizamos en cómo esto se va a ir organizando en la escuela. Dije, categoría didáctica, estoy acercándome a ella, dije objetivos, contenidos, métodos, medios, y ahora voy a las formas de organización. Las formas de organización como categoría didáctica se ocupaban de darnos variedad de opciones. La clase es la forma de organización más tradicional y más usada en México. La clase es actividad docente que está definida porque el tema es desarrollado fundamentalmente por el que está al frente con una cierta lógica. La clase puede seguir la ruta del aprendizaje significativo de Ausubel, no necesariamente el niño tiene que estar participando para que la clase cumpla los requisitos de Ausubel. Recuerden que la significatividad lógica del contenido, el maestro puede lograrla en el pizarrón. Teníamos las mesas redondas, los paneles, los laboratorios, las exploraciones en el campo. Tenía muchas formas de organización que hoy ya no vamos a disponer de ellas. Al parecer, todo hoy está reducido a esto que yo estoy haciendo aquí ahora. Claro, ya se ven dos, ¿no? Al menos yo. Ahora, estoy yo exponiendo y ustedes van a preguntar. Esa es una forma de organización. Otra va a ser el webinar que quiero hacer con estos muchachos, ¿no? Sobre Oaxaca 2016, donde no va a haber un expositor, sino que van a venir personas a exponer sus experiencias y eso se va a ir guardando en una relatoría. Esa sería una segunda forma de organización a través de este medio,
que estamos llevando a cabo. Otra forma de organización sería invitar a 2 o 3 expositores, como está haciendo Luis Bonilla, que tienen 10, 15 minutos de exposición, después vienen algunas preguntas que las hacen personas que están ya designadas para hacer esa pregunta y los demás solo escuchan. Fíjense qué interesante. Las preguntas solo las pueden hacer las personas que ya se designaron y tal vez esas personas ya traen las preguntas escritas antes de haber escuchado exponer al conferencista. Y otra cuarta forma de organización sería que se abrieran las preguntas y que pudiera preguntar cualquiera. Ahora, todas estas cosas deberíamos ponerle un nombre y establecer características. Y decir, bueno, cuando la forma de organización es la conferencia virtual, donde está Miguelito hablando 1 hora, y la gente tomando nota, y después preguntar, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Si la forma de organización es varios conferencistas, 10 minutos cada uno, y solo unas personas designadas pueden preguntar, ¿cómo le vamos a llamar a esa forma de organización? Estoy explicando esto para que se den cuenta toda la transformación que ha traído al contenido que históricamente la didáctica fue desarrollando. Aquí hay un parteaguas histórico. Y van a empezar a aparecer producciones teóricas de personas que están haciendo esto que yo estoy explicando, desarrollando cada uno de estos temas y proponiendo desde su visión y su experiencia los nuevos nombres, las nuevas características, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última categoría didáctica, de las 6 categorías didácticas que estoy mencionando, recuerden, dije objetivos. En este orden hay que ubicarlas, porque ese es el orden en el que se ubican. Ahorita voy a explicar por qué. Objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de organización. Y ahora la última, que es la evaluación como categoría didáctica. La evaluación, que muchas veces fue la categoría didáctica sobre la que más discutíamos nosotros, o una de las categorías que más atendimos aquí en Oaxaca, tratando de quitarnos las cadenas de la dominación. Bueno, pues ahora nos hemos quedado sin saber qué hacer, porque ahora no se puede evaluar. ¿Y qué están haciendo los maestros? Lo único que pueden hacer, yo tengo hijos en la escuela, nos mandan las actividades, paquete de actividades que el niño hace. Cuando yo digo que el niño hace, ustedes pongan el niño hace entre comillas, ¿sí? Porque no se sabe quién responde a esas actividades, ni cómo. Realmente esa evaluación nos está evidenciando lo falsa que había sido la propuesta evaluativa del sistema. Ahora quedó claro. Ahora queda claro porque ahora tú recibes un paquete de actividades resueltas y tú le das una calificación, eso te das cuenta que no tiene sentido, porque eso lo pudo haber hecho el papá, la mamá, la abuela, lo pudo haber bajado de internet. Tú no tienes idea de cómo se hizo. Pero todos los maestros quieren un paquete de actividades resueltas porque la lógica instrumental del sistema dice que yo tengo que justificar la calificación que doy. Entonces, no se nos está ocurriendo esto que están haciendo ustedes, tan importante y tan interesante. Ustedes están abriendo un webinar, ¿no? Donde estamos debatiendo. Esto se puede hacer con los niños, por supuesto, con los niños que tienen acceso a esta tecnología. Porque la discusión de los niños que no tienen acceso a esta tecnología no es una discusión pedagógica, es una discusión política. Porque la pedagogía no puede resolver el problema de la pobreza de los niños. Eso lo tiene que resolver la organización política de la sociedad. Y a veces nos vemos los pedagogos discutiendo cosas que no están en nuestra área, ¿no? Y nos ponemos a discutir, bueno, ahora los muchachos no tienen computadora ni tienen señal, ¿cómo es esto? Bueno, pues eso lo tenemos que sentar a discutir con el gobierno, eso no tenemos que discutir entre nosotros no vamos a resolver eso. No tenemos ni la tecnología ni está en el campo de nuestra ciencia. Es un problema político, voluntad política. Para que se pueda resolver. Ahora, yo enumeré las categorías didácticas. Repito, objetivos. Bueno, ahorita voy a hablar de los objetivos, que fue lo que me pidió Jonathan. Y acá mi amigo, Miguel, refírete a los objetivos. Es la categoría didáctica rectora. ¿Por qué? Porque según los objetivos, todas las demás categorías van tomando un posicionamiento u otro posicionamiento. Voy a poner este ejemplo para que se entienda lo importante que son los objetivos.
Primero, los objetivos determinan el contenido. Los objetivos de la educación de la secundaria se pueden plantear de muchos modos. Ahorita mismo, cuando ustedes estaban hablando, yo anoté rapidito de lo que ustedes decían. Decía, educar para la vida, ¿no? ¿Qué trabajar en la escuela? Planes y programas de estudio. La parte humana del educador. Todos estos elementos que estaban mencionando ustedes ahí cuando me explicaban lo que querían, se ubican en una de estas categorías. Cuando usted dice que trabajar en la escuela, usted se está refiriendo a los contenidos, no a planes y programas. Cuando usted habla de planes y programas, usted se está refiriendo a todas las categorías didácticas juntas. Y ahora le van a decir ustedes que preparen un plan y programa de secundaria, ustedes tienen que decir, bueno, espérame, vamos por partes. Nosotros tenemos que definir los objetivos de ese plan, el modelo de salida, el perfil de salida y los objetivos. Ahora, ¿hacia dónde se va a inclinar el perfil de salida y los objetivos? Porque definiendo eso, entonces usted va a los contenidos. Y trabaja entonces los contenidos, los conocimientos. Esos conocimientos incluye, por supuesto, conocimientos, leyes, categorías, principios, ¿sí? No lo menciono ahorita, pero están ahí, ¿no? Yo digo conocimiento, pero cuando digo los saberes, bueno, vamos a poner saberes. Los saberes, eso incluyen conceptos, leyes. En secundaria tiene que definir qué va a trabajar en matemáticas, qué trabajar en física, en química. ¿Y qué va a trabajar, por ejemplo, en medio ambiente? Ahí entra lo que decía mi amigo, ¿no? La biofilia. Toda la parte de geografía, medio ambiente, biología, ¿no? Va a abordar el tema de la biofilia y va a ser sobre una dimensión biofílica, la defensa de la vida. Perfecto. Bien, por ahí nos vamos. Bien, voy al objetivo. Los objetivos son la categoría fundamental de la didáctica. Primero, porque los objetivos determinan todas las demás categorías. Y determinan, en segundo lugar, el impacto social de la educación. Es el objetivo quien dice hacia dónde se va a mover la educación y qué tipo de ser humano se va a estar educando. Cuando uno va a los principios pedagógicos del modelo educativo de Peña Nieto, uno descubre unas barbaridades enormes. Yo tengo por ahí un ensayo casi terminado sobre eso. Análisis crítico de los principios pedagógicos, el modelo de Peña Nieto, que es un disparate lo que yo decía. Y eso se debe a los objetivos que ellos se plantearon. Yo decía, voy a poner un ejemplo para que ustedes vean lo importante que es discutir con el maestro. No solo los objetivos del programa, que eso le correspondería, digamos, a ustedes. Bueno, no le corresponde a ustedes. Déjenme dejar algo claro para yo no cometer el error de aquí estar en un voluntarismo pedagógico que sé que no funciona. El diseño curricular tiene 3 niveles y hay que estar claro eso. El diseño curricular tiene 3 niveles. El macro nivel, que es el diseño a nivel nacional. Ese no le corresponde a ustedes, ni lo van a hacer ustedes. Ni tienen cómo pelear eso. Ningún país le deja la educación a ninguna provincia, a ninguna escuela. Eso no va a ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que a veces confundimos y creemos que el macro diseño llega a todos los niveles educativos. No, es que hay 3 niveles de diseño curricular. El nivel macro del diseño curricular es esa propuesta nacional con la que estamos peleando, ¿no? No estamos discutiendo con la propuesta nacional los métodos y los medios porque ellos no definen esas cosas. Estamos peleándonos con ellos los objetivos, los principios generales que ellos definen. Porque los principios generales, los objetivos que ellos están definiendo no llevan al hombre al que nosotros queremos educar. El segundo nivel del diseño curricular es el nivel meso, que es el nivel de escuela. Porque toda escuela y supervisión tiene que tomar el modelo educativo nacional y hacer un proyecto. Porque evidentemente el diseño a nivel nacional no contiene las características locales, culturales, etcétera, 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 del territorio en el que está esa supervisión y en el que está esa escuela. Muchos maestros han creído que con el peteo estamos haciendo por primera vez nuestros proyectos. Bueno, si eso era así, es porque lo estamos haciendo mal desde siempre. Porque el proyecto educativo debió estar siempre. Lo que pasa es que el proyecto educativo que teníamos
No era emancipador, de eso voy a hablar ahorita. Y el nivel micro del diseño curricular es el nivel de aula, la planeación de la clase. Porque ningún proyecto nacional, ni ningún proyecto escolar o de zona o de municipio puede llegar a especificar el método concreto que se usa con este niño Rafaelito en el aula tercero A. Porque eso solo lo puede hacer el maestro, que es el que está directamente interactuando con las características etarias, personales, psicológicas, cognitivas, sociales, comunicativas, etcétera, 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 de cada niño. Entonces no podemos confundir los tres niveles del diseño curricular. Los maestros siempre hemos sido especialistas en diseño curricular, aunque nadie nos lo aclaró. Bueno, el maestro que planifica, ¿no? Hay maestro que le pide al otro la planeación y no hace nada. Al final él ni entiende lo que está haciendo, no tiene idea de contenido, no tiene idea de objetivo, ni de método, ni de medio, ni de formas de organización, ni de formas de evaluación, porque él lo único que ha hecho es repetir, 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 y a ese repetir, 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 le llamamos en filosofía racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental, cuya característica fundamental es que expulsa al maestro del momento creativo que hace que el producto de su esfuerzo le pertenezca. Por eso Marx dice, usa la palabra alienación, que después Lukács habla de la cosificación. Ese maestro que hace, sin saber por qué hace, ni cómo hace, ni los efectos de lo que hace, ni discutir filosóficamente, nada de eso, está cosificado. Es parte de una maquinaria social y él solo es una polea de transmisión que una y otra vez aplica el mismo examen, el mismo examen, el mismo examen. A esto le vamos a llamar racionalidad instrumental. Dese en cuenta, a partir de lo que he explicado ahora, que si queremos sacar al maestro de la racionalidad instrumental, tenemos que ir directamente a los objetivos de la educación. Cambiar los objetivos de la educación y poner al maestro realmente a hacer su diseño curricular de zona, de escuela, de aula. Ahora, explicado así, intenté tocar cada elemento, superficialmente, por supuesto, las categorías didácticas, para que ustedes se den cuenta que la tarea que tenemos no es sentarnos y empezar a escribir lo que se nos ocurra. Porque habrá un momento para trabajar los objetivos. Ahora yo voy a los objetivos. Y los objetivos son la categoría fundamental. Primero porque determinan a las demás categorías. El objetivo determina el contenido. El objetivo determina o incide sobre los métodos, los medios, la forma de evaluación y la forma de evaluación. El objetivo. Voy a hacer yo voy a hacer aquí una clasificación de objetivos. No voy a hacer la clasificación. Hay muchas clasificaciones de objetivos. Objetivos a mediano y a largo plazo. Objetivos instructivos, objetivos educativos, objetivos desarrolladores. No me voy a meter en ninguna de esas clasificaciones. Voy a ir a una clasificación de objetivos que a mí me parece que es fundamental para lo que Oaxaca quiere hacer. Vamos a clasificar los objetivos en objetivos de la racionalidad instrumental y objetivos emancipadores. No les voy a preguntar qué objetivo ustedes quieren porque van a decir que ustedes quieren objetivos emancipadores. Eso no lo podemos discutir con un maestro oaxaqueño, que sabemos que se sale a la calle y hasta la vida la pone en riesgo por defender una educación que sea emancipadora, aunque reconocemos que a veces no tiene ni idea de lo que es eso y regresa a la escuela otra vez a su racionalidad instrumental después de haberse caído a palo con la policía. Y después de haber bloqueado por meses una calle y haber arriesgado su salario, su vida, su integridad, él regresa a la escuela otra vez a la racionalidad instrumental porque el sistema capitalista precisamente lo educó para que él no pueda salir de ese estado. No es que él quiera, no. Es que no tiene las herramientas de pensamiento crítico ni siquiera para reconocer que él es el mejor agente del Estado. Porque reproduce una y otra vez una racionalidad instrumental cuya función es la dominación. Por eso yo creo que es importante tener clara una clasificación de objetivos que sea objetivos de la racionalidad instrumental y objetivos emancipadores. Ahora voy a poner un ejemplo que tal vez ya me lo han escuchado, pero que yo creo que es fundamental para descubrir
¿Cómo es que didácticamente y pedagógicamente nos pueden estar engañando con las propuestas que nos hacen? Miren, a través de la historia de la educación y de la psicología, ya sabemos que han existido escuelas, paradigmas de la educación, que también se asumen como paradigma del aprendizaje. Primero, el paradigma conductista. La primera conciencia pedagógica que tuvo la escuela fue la conciencia conductista. La escuela occidental. No estoy hablando de la escuela nuestra, porque nosotros creamos la escuela primero que Occidente. En el periodo tolteca, la escuela nuestra, la escuela pública, universal y gratuita del periodo de la Totelcayoltl, de la que habla nuestro querido hermano Guillermo Marín. Hay que leerse a Guillermo Marín, Pedagogía Tolteca, y revisar ese texto. No era una escuela instrumental, era una escuela crítica. Pero la historia de la educación que nos llega a nosotros, la escuela que nos llega a nosotros, no es esa. La escuela que nosotros tenemos hoy y que hemos heredado históricamente es la escuela que se funda a partir de la educación prusiana. Esa escuela a la que Napoleón se refiere con una frase diciendo: necesitamos un cuerpo de maestros, y usó la palabra cuerpo que se usaba para el ejército, cuerpo militar, y él decía: necesitamos un cuerpo de maestros para moldear el pensar de los franceses. Así de clarito en cuanto a filosofía de la educación estaba Napoleón. Quizás él no sabía que estaba haciendo filosofía de la educación con aquella frase, pero él dijo: necesitamos un cuerpo de maestros para moldear el pensar de los franceses. Entonces, la primera, paradigma es el conductista. Después tendríamos el paradigma constructivista, junto con el paradigma cognitivista. Hoy va a empezar a desarrollarse, hoy se está desarrollando ya un paradigma nuevo, no sé cómo le llamarán, sería el paradigma risoniano, porque ya por ahí hay una teoría de aprendizaje risoniano que toma los rizomas de las plantas, de las hierbas rastreras estas como modelo para explicar el aprendizaje. Esto que yo estoy haciendo aquí con ustedes, yo estoy lanzando un sistema de símbolos culturales. Ustedes van a llegar a su casa, se meten a la computadora, empiezan a discutir con este, con otro, y se empiezan a armar rizomas de intercambio de información, y a eso le llaman ellos aprendizaje risoniano. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que las posibilidades de la tecnología, de que un niño entre a Google y ponga en el buscador respiración aeróbica o respiración anaeróbica y empiece a leer textos de respiración aeróbica y ponga en YouTube respiración aeróbica y anaeróbica y empiece a ver videos de respiración aeróbica y anaeróbica, ustedes coincidirán conmigo que el niño incluso tiene acceso a mejores explicaciones que la que le está dando el maestro. Y a eso le llaman ellos aprendizaje risoniano. Cuando el niño va moviéndose de un informador a otro, intercambiando información y va enriqueciendo sus saberes. Tal vez ese paradigma ellos ahora nos lo empiecen a proponer. Y nosotros queremos rescatar y enriquecer lo que llamaríamos el paradigma crítico. Pedagogía crítica. Voy a poner un ejemplo para que se vea la diferencia entre estos paradigmas y cómo en el aula yo puedo saber hacia qué paradigma se está moviendo cada maestro. Viendo una clase. Y cómo el paradigma va a definir su objetivo. Si yo me estoy trabajando en secundaria el paradigma conductista, eso significa que mi objetivo va a decir textualmente que el niño logre estos aprendizajes a estos niveles. Y estos aprendizajes que están definidos ya, incluso los indicadores de aprendizaje, a estos niveles, pues yo los voy a evaluar de esta forma. Se acabó. El maestro se sienta en su casa a planear, a organizar el medio ambiente del aula, las acciones que él va a hacer, las acciones que él va a hacer el niño. El maestro concibe la respuesta que él va a obtener del niño de las acciones que él haga, y de esa respuesta que obtenga el niño, él se pasa a otras para que el niño tenga otras. Ahí está moviéndose detrás de esas acciones pedagógicas como fundamento el paradigma
conductista. Es aquella frase que dice a un niño no le des un pez, enséñalo a pescar. El paradigma conductista le da el pez. Ya le dijo todo lo que tiene que hacer. Y él le pica la cabeza, lo pela, lo fríe y todo lo hace como el maestro dijo. Muy bien, excelente, tienes 10. Ese es el paradigma que hoy predomina en la escuela mexicana. A partir de mi experiencia empírica. A veces el maestro no lo sabe, pero incluso cuando el maestro quiere ser creativo, regresa otra vez al paradigma conductista, porque detrás de la educación bancaria hay una filosofía de vida incluso, que llena todos los espacios del capitalismo, porque el hombre se educa en la racionalidad instrumental capitalista, y la racionalidad instrumental capitalista es fundamentalmente conductista, ni siquiera cognitivista o constructivista, no nos equivoquemos con eso. Los que llegan a ser mentes brillantes, son pocos y ya se sabe dónde van a trabajar. La mayoría de los muchachos que en Oaxaca terminan van a vender celulares a tiendas de Telcel. Salga a buscar en Oaxaca dónde están las industrias, dónde están las fábricas que usan las ciencias básicas, matemáticas, físicas, químicas, biología, dónde están los laboratorios, dónde están nuestros muchachos produciendo. No, nada de eso está. Nada de eso está. El capitalismo ha ido convirtiendo al mundo en una factoría elemental, muy elemental. Los productos que se consumen en masa se producen en maquiladoras, ¿no? Y los alimentos que se producen en masa se elaboran en fábricas, ¿no? Se enlatan y se embolsan en fábricas, y ha ido marginando a la mayoría de la población mundial a malvivir. Y cuando usted se pregunta cuál es la función de la escuela en este mundo donde el 90% de la población está expulsado de la economía, busquen el último informe de la Oxfam, acaba de salir en enero, informe de la Oxfam, para que ustedes vean cómo está la distribución de la riqueza en el mundo. Entonces la pregunta era, ¿a un niño se le da un pescado o se le enseña a pescar? Pues la mayoría de la gente va a decir, pues le enseña a pescar. Lo digo por experiencia, yo esta pregunta la he hecho en muchísimos lugares, me van a decir, enséñale a pescar. Detrás de eso hay un grave error. Detrás de eso está el paradigma instrumental, manifestándose. Evidentemente, si lo veo pescado, soy conductista, y si le enseño a pescar, puedo ser o cognitivista o constructivista, dependiendo de cómo le enseño a pescar. Si yo le pongo actividades para que él las vaya resolviendo, ¿no? Y él vaya descubriendo cómo tiene que ir haciendo para pescar, pues yo estoy en el cognitivismo, estoy enseñando a través de problemas, que es la base fundamental del cognitivismo. Problematizar la enseñanza. Y hoy nos hablan de un cognitivismo contextualizado, como si fuera algo grandioso, que es cuando yo problematizo la enseñanza, contextualizando el problema, su realidad histórico-cultural, para que entonces el niño diga, ay, pero esto sí me gusta, porque con esta escuela yo aprendo a resolver los problemas de mi vida. Por eso es peligroso cuando decimos, la escuela que educa para la vida. Cuidado, porque la vida que vive el hombre hoy es la vida en el capitalismo, alienada, explotado y muerto de hambre. Y nosotros no queremos que aprenda a vivir eso, nosotros queremos que destruya esa vida y construya otra. No, nosotros no queremos educar al niño para la vida, esta vida es una porquería. Si nos definimos así, decimos no. Nosotros tenemos que educar al niño para que salve la vida. No para la vida. Él no tiene vida, los demás no tienen vida, nadie tiene vida. Como decía ahorita nuestro camarada, hay una necrofilia general del sistema capitalista que está aniquilando a todo en lo que nos tiene a nosotros viendo seriales de Netflix, novelas y estas cosas, ¿no? Ese es el mundo real. Y la pedagogía está frente a ese mundo hoy definiendo con el COVID si ella va a asumir su verdadera misión histórica o no. Porque quiero que quede claro que el problema nuestro no era la reforma de Peña Nieto. El problema nuestro era que la escuela tradicional nuestra es instrumental. O póngale cognitiva o constructivista si quieren. Pero la mayoría no llegaba ni al constructivismo ni al cognitivismo, nos quedábamos en el conductivismo. Entonces, si el método del maestro es constructivista, entonces lo que va a hacer es, como dice César Coll, el proceso de andamiaje y autoandamiaje, le va a ir dando ayuda para que el niño poco a poco vaya construyendo, vaya elaborando, vaya avanzando. ¿Sí? Ya aquí el problema fundamental no va a ser
el diseño a través de problemas, sino el diseño a través de ayuda. Ahí hay una diferencia fundamental entre el cognitivismo y el constructivismo. En el cognitivismo, el maestro que diseña la clase está pensando el problema y las diversidades de problemas que va a ir proponiendo al niño para que el niño avance. Yo no estoy diciendo que este método sea malo. Yo estoy diciendo que este método no emancipa. Y el constructivismo, el maestro, en vez de estar pensando en los problemas, está pensando en los niveles de ayuda. ¿Qué ayuda le voy dando en cada momento para que él pueda ir trepando por el andamio? Hagamos el modelo de que el conocimiento y las habilidades, la competencia, están distribuidas en un andamio, desde las más simples a las más complejas, y el niño va a ir trepando por ese andamio, y evidentemente va a llegar un momento que sus posibilidades no le alcanzan para ascender, y el maestro le da una ayuda, y entonces va ascendiendo. Ese sería el constructivismo, que tiene como elemento fundamental la idea dicha por Vygotsky, casi nadie se la reconoce, se la ponen a todos los demás, pero él no, de que el niño construye el aprendizaje a través de una praxis. Esa praxis vygotskiana la castraron para dejarla simbolizando la práctica educativa, no la práctica social. Porque si el niño construye su aprendizaje en una práctica social, entonces empiezas a entender que las protestas de maestros son un acto de enseñanza, porque el niño aprende a defender su dignidad y el maestro está enseñando un método, una forma y una vía para luchar por la dignidad humana cuando se va al plantón. Pero eso no se asume así porque la práctica se limitó a la pedagogía, le castraron el impacto social, la condición sociopolítica de la práctica pedagógica y la dejaron como la práctica del laboratorio, la práctica del aula y estas cosas para tener a los maestros entretenidos en una pedagogía que no tuviera su dimensión ideológica, como decía Paulo Freire. Hasta aquí hemos visto la idea esta de si le das el pescado o lo enseñas a pescar. Ahora voy a la pedagogía crítica. Bueno, un pedagogo crítico ni le da el pescado ni lo enseña a pescar. Un pedagogo crítico sabe que si enseña a pescar a los niños, los enseña a pescar y se van todos al río, se van a acabar lo poco que queda, porque ya el 90% de todas las especies de agua dulce ya desapareció. No estoy diciendo el 30%, ni el 50% ni el 45%. Estoy diciendo que el 90% de todas las especies de agua dulce ya desaparecieron. Ya no están con nosotros. Salga a comer, alimentarse con algo de un río y usted no tiene casi opciones. Entonces el pedagogo crítico dice, no, yo no puedo enseñar a los niños a pescar, eso es un disparate. Yo no puedo enseñar a los niños a resolver problemas, eso es un disparate. Entonces el pedagogo crítico lo enseña a cultivar peces. Y ahí vamos a los objetivos. El objetivo del conductismo es que el niño aprenda a pescar y a comerse un pez según el maestro lo concibió. El objetivo del constructivismo es que el niño aprenda por sí solo, construyendo sus conocimientos a partir de la ayuda del maestro, las vías para pescar y alimentarse él y su familia, incluso para compartir los peces con los demás oprimidos de la tierra, aunque se queden los ríos sin peces. Fíjense que hay un mensaje bíblico que me gusta. Jesús no enseñó a la gente a pescar, agarró 3 peces y los repartió. Para que vean la dimensión biófila de Jesús de Nazaret. Si Jesús lo hubiera mandado para el río, el mundo se hubiera acabado mucho antes. Entonces esa gente agarrando y para arriba. Es una metáfora, lo que estoy diciendo. Y entonces el pedagogo crítico, cuando se plantea los objetivos, lo primero que hace es ver la dimensión social, política e ideológica del objetivo, que es lo que les estoy proponiendo. Entonces, imagínense ustedes que yo quiero trabajar geometría en secundaria y yo me planteo un objetivo racionalista instrumental de que el niño conozca las propiedades de la figura geométrica, ¿no? Y punto, se acabó. Arriba, triángulos, cuadriláteros, rectángulos, rombos, pirámide, altura, base, área, perímetro, y allá va el chamaco a darle y darle y darle hasta que ya se sabe la figura geométrica y estoy feliz, me lo mando para un concurso, ¡ora! Buenísimo el chamaco en matemáticas. Se me olvidó la emancipación y se me olvidó la pedagogía crítica. Yo pudiera ponerme como objetivo en matemáticas que el niño
profundice el conocimiento de su cultura ancestral a partir de las características de las figuras geométricas básicas. Y yo pudiera estar trabajando, ¿sí? Me lo llevo a Monte Albán y empezamos a ver y a descubrir cuáles y cuántas son las figuras geométricas que están siendo usadas en los diseños nuestros, arquitectónicos, en los diseños de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el niño empezara a calcular altura. Porque las pirámides nuestras no las hizo un tonto que no sabía de figuras geométricas. Eso ya lo saben, somos la cultura que tiene más pirámides y más grandes del mundo. La que tiene más cantidad de pirámides, ¿no? Egipcios, por decir, por pobrecito, tienen unas poquitas pirámides ahí, que se han convertido en las hegemones del mundo. Porque son las que están en las pirámides. No, pero nosotros las pirámides nuestras se cuentan por cientos. Mucho más altas que las de los egipcios. Y están ordenadas según la posición de los astros en el cielo y que con una exacta geometría. Entonces yo puedo estudiar geometría estudiando pirámides. Y yo puedo llevar al niño al conocimiento de la pirámide del Sol, si yo soy un matemático que además me fascina la historia y me fascina mi cultura, yo puedo llevar al niño y le puedo incluso estar trabajando las dimensiones reales de las pirámides. Y no estoy calculando el perímetro del último cuadrilátero que se me ocurrió en la casa, y a un cuadrito, a ver, 3 por 2, ¿cuánto hay el niño? Si yo puedo ir directamente a nuestra historia y empezar a rescatar todas esas construcciones matemáticas que están llenas de un conocimiento matemático ancestral. Y al final el niño va a decir, oiga, profe, pero no nos reconocen a nosotros como grandes autores. No, el cero, lo matemático, lo inventamos nosotros. No fueron los indios, fuimos nosotros. Estoy explicando cómo yo puedo plantearme un objetivo matemático instrumental o mover el objetivo de la matemática según lo que yo estoy trabajando. Para eso hace falta cultura, ¿no? Para eso hay que ponerse a estudiar. Pues si el maestro no se pone a estudiar, no se pone a leer, va a estar en el audio diciendo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Por dónde le entro? Yo no sé nada de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Yo lo único que sé es de suma y resta, de fracciones. Imagínate tú así. El sistema nos educó así. Pero si yo estoy trabajando fracciones, yo puedo acercarme al conocimiento de la historia a través de las fracciones. Y yo puedo estar haciendo incluso análisis económico a través de las fracciones. Porque los números fueron creados por el ser humano para entender la realidad, para explicar la realidad. Y es muy difícil entender la realidad sin las matemáticas. Ni la realidad económica, ni la realidad social, ni la realidad social. Es muy difícil hacer eso sin las matemáticas. Ahí estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces yo dije, bueno, tendremos que definir los objetivos que vamos a plantearnos. ¿Van a ser instrumentales otra vez? Conocimientos, habilidades, saberes, a enseñarlo para la vida, para que pueda hacerse de un trabajo. O nosotros vamos a plantear los objetivos en función emancipadora, en función liberadora. Y ahora voy a la pregunta, al aspecto que yo estuve pensando anoche, como yo aterrizar esto con ustedes. ¿Cuáles son los elementos que debería contener un objetivo que pretenda ser un objetivo emancipador? Ahora voy a eso. Porque usted tiene diversas materias escolares y todavía no hemos aniquilado el modelo, como discutía el otro día con Jonathan. El modelo por asignatura, el modelo por ciencia, ese modelo va a tardar mucho por desaparecer. Aquí hay muchas cosas que discutir, pero eso es el tema de otra discusión. Ahora tenemos este modelo. ¿Cómo nosotros, las materias escolares, podemos desplazar los objetivos que se esté planteando el maestro? Porque ahora me voy a poner a discutir el objetivo de la reforma. No, ese lo estamos discutiendo ahí. Lo que estamos haciendo con Jonathan y con este muchacho. En los debates con los diputados. Aprovecho para invitarlos, porque en los debates con los diputados llegamos 160, 200 personas. Yo preguntándome, ¿dónde están los maestros oaxaqueños? Aquí estamos con los diputados discutiendo de la educación, discutiendo los objetivos. Y los maestros no están en el webinar. Hay que lanzar la voz de cada vez que nos sentemos a discutir con los diputados de educación. Ahora estamos discutiendo la ley oaxaqueña, discutiendo con los diputados de Oaxaca qué va a ocurrir, qué ley queremos para la educación de Oaxaca. Y nosotros necesitamos que los maestros sepan esto, porque aquí es que estamos discutiendo los objetivos generales del modelo nacional. Nadie va a discutir con el maestro el modelo de la clase
Nadie va a ir al aula a ver lo que tú haces. Eso no va a ocurrir nunca. El sistema no tiene cómo. De hecho, el diseño curricular a nivel micro, a nivel de aula, es una responsabilidad del maestro. Bueno, si el maestro se lee el programa y lo hace como dice el programa y no le pone nada de su parte, ¿quién es responsable de eso? Pues él hay que instrumentarlo, hay que prepararlo, hay que emanciparlo para que él se dé cuenta que el proceso educativo real que está en el aula es su responsabilidad. No tiene que ver con el modelo del sistema. Bueno, tiene que ver con el modelo del sistema. Pero yo puedo virar al revés el modelo del sistema y nadie se va a enterar. Yo puedo agarrar el modelo del sistema, meterlo en la gaveta del aula y decir, voy con mi currículum. Y nadie se va a enterar. Ni nadie se va a meter contigo. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Todo el mundo sabe que Simón Bolívar no hubiera existido sin el maestro que fue Simón Rodríguez. Eso todo el mundo lo sabe. A Simón Rodríguez nadie le hizo un diseño curricular para que él educara a Simón Bolívar. Y el maestro de Martí tampoco. Lo que quiero es aquí revalidar el papel fundamental del maestro en la misión emancipadora que nosotros nos estamos proponiendo. No se vale justificarse con esto o lo otro. Incluso si la escuela no tiene proyecto, si el supervisor no tiene proyecto, incluso si mi supervisor anda por ahí de parranda y nunca atiende el trabajo, nada de eso justifica que yo como maestro no esté cumpliendo la misión emancipadora que me corresponde. Porque el sindicato de maestros de Oaxaca está en la calle peleando por una educación pública, universal y gratuita hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos falta entender que el problema nuestro no es que sea pública, universal y gratuita. El problema nuestro real es que sea una educación descolonizadora. Miren, puede ser privada y si es descolonizadora, la hicimos. Puede que no sea pública, pero si es descolonizadora, la hacemos. Porque al cabo de unos años la gente tiene conciencia para enfrentarse al sistema y transformar. El problema nuestro es que es pública, universal y gratuita. Y no es descolonizadora, no es emancipadora. En primer lugar, porque los objetivos que nos planteamos siguen siendo objetivos de una racionalidad instrumental y no apuntan a los procesos de la conciencia histórica, de la formación del sujeto histórico. Ahora voy a ir a esa pregunta y con eso cierro, porque ya nos pasamos de una hora. ¿Qué elementos deberíamos incluir en los objetivos para que los objetivos apunten a la educación de un sujeto con conciencia histórica? ¿Qué es tener conciencia histórica? Bien, primero, son elementos que yo he ido elaborando y que yo he ido escribiendo. Aquí otros autores darán otros elementos, ¿sí? Yo no soy la última palabra de nada. Yo nada más que soy Miguelito. Y ustedes, si quieren embarcar con Miguelito, podrán. Primer elemento. Yo defiendo la idea que para que una persona, un alumno, un maestro, tenga conciencia histórica, o sea, que vaya a la escuela a adquirir esa conciencia histórica que le permita hacerse responsable de sus acciones individuales a partir del impacto que tienen en la vida de todos, o sea, construir este mundo de todos implica que desde mi vida individual, desde el espacio íntimo y privado, yo pueda proyectar mi acción hacia los demás. El egoísmo es la antítesis de la conciencia histórica. Si usted está pensando en su patrimonio, en su éxito, ahí usted está en la racionalidad instrumental del capitalismo, ahí no hay ninguna conciencia histórica. Ahí hay el egoísmo natural del sistema capitalista y ahí lo perdimos todo. Si usted quiere su 10, salir mejor que el compañero, estos son elementos de la racionalidad, ¿no? Capitalista. Yo le voy a compartir varios ensayos donde he desarrollado estos temas. ¿Cuál sería un primer elemento? Para que el niño tenga conciencia histórica, yo defiendo la idea que tiene que ser que el niño conozca el despojo. El despojo. El despojo de la tierra. No tengo que explicarlo, ustedes lo saben. El despojo de los recursos. Ahí entra el despojo del agua, de las mineras, el despojo de los recursos. El despojo de los saberes.
esto que yo estaba explicando de la cultura ancestral, los valores de la cultura ancestral, etc. Y el despojo de la voluntad. El despojo de la voluntad implica el despojo del carácter. Voy a explicar este último, que es el que me imagino que necesita alguna aclaración. El despojo de la tierra, de los recursos y de los saberes. Bueno, ¿y cómo matemática puede trabajar eso? De muchísimas maneras. Si yo estoy trabajando cálculo, yo puedo estar haciendo análisis reales, ¿no?, sobre datos históricos, sobre los despojos diversos, igual que los recursos. No es lo mismo decir a una niña, si Xochitl fue al mercado con 500 pesos, ¿cuántos kilos de manzana compró? Y ya me voy feliz. Me acabo de inventar un problema de matemática. Pues yo le digo a la niña, si se va al mercado Vicente Fox con el salario que tenía, ¿cuántos kilos de manzana compraba? ¿Qué producía Vicente Fox? Y empieza el niño a comprender la injusticia social a partir de la conciencia del número. No hay conciencia de la injusticia sin la conciencia del número. Pero yo me quiero referir al último, el despojo de la voluntad. Nos arrebatan la voluntad. A todos. Hay una línea básica en la... ¿Perdón? Hay una línea básica en la Biblia. ¿Sí me están hablando? Termino en 10 minutos. Hay una línea básica en la Biblia que dice, hágase tu voluntad, no la mía. La primera característica de la educación instrumental, de la racionalidad instrumental, es que propone al niño un mundo que está fuera de sus posibilidades. Un mundo que él no puede cambiar. Un mundo con una dimensión ahistórica. El niño no se ve dentro de la historia y por tanto el niño no descubre su misión histórica. Es como cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía. Yo no tengo nada que hacer contra la voluntad de Dios. Si se mató, Dios lo quiso. Si no se mató, Dios lo quiso. Si se divorció, pues Dios es... Las rutas de Dios son difíciles de desentrañar. O sea, hay una voluntad por encima de la mía, yo no tengo voluntad. Yo no pinto ni doy color. Eso es el robo de la voluntad histórica. Y tiene que ver con el robo del carácter, como les dije, porque además de eso, no tenemos disciplina. Disciplina en el sentido de la autoexigencia. De voy a acostarme a las 2 de la mañana, pero voy a leerme esto, lo voy a analizar. La disciplina que implica para Gramsci el autoconocimiento, la autoexigencia. Saber que mi vida personal tiene un impacto social y yo soy responsable de ese impacto. Y yo tengo que luchar contra mí para poder transformar la sociedad porque estoy lleno de las enseñanzas que el sistema me dio. Eso es disciplina. Para Gramsci, disciplina es autodisciplina, autoconocimiento, autoexigencia. Entonces, para mí, conciencia histórica es saber el despojo. Si el niño no sabe el despojo, no puede acceder a la conciencia histórica. El segundo elemento de la conciencia histórica que te tiene que trabajar en la escuela sería el reconocimiento del verdadero enemigo. El enemigo histórico nuestro. ¿Quién es y dónde está? Eso es básico. Trabajarlo a través de todas las materias escolares. Dejar de tener ese cientificismo, entre comillas, instrumental, que le enseña al niño cosas y no le enseña la realidad. Cuando nosotros decimos que el niño, mire, cuando ellos dicen contextualizar la realidad, ellos están hablando de que el niño se acerque a su cultura originaria. Cuando nosotros decimos contextualizar la realidad, estamos diciendo que el niño se acerque a la explotación, las vejaciones y el despojo que sufren las culturas originarias. Toda aproximación a la realidad tiene que ser una aproximación a la realidad histórica concreta, capitalista, de despojo, de desposesión. Porque ellos nos van a estar proponiendo siempre modelos y estrategias pedagógicas para entretenernos con supuestas preocupaciones contextuales y comunales cuando realmente no lo son así. Yo me cuestiono cualquier dimensión comunal que no implique antiimperialismo, que no vaya contra la desposesión. Porque hoy nuestra comunalidad es una comunalidad desposeída,
del territorio, de la riqueza, de la voluntad, de la disciplina. Y el último elemento que yo creo es fundamental para la conciencia histórica y que debería ser trabajado en los objetivos, por supuesto, es educar al niño para la unidad. 2 minutos. La unidad de la que estamos hablando no se agota con la comunalidad. No vayan a pensar, yo le tengo un aprecio enorme a Luna, cariño le tengo a Luna. La comunidad es un elemento fundamental de la unidad. Pero cuando yo me refiero a unidad, me estoy refiriendo a unidad frente al imperialismo. Muchos elementos de la comunalidad no son antiimperialistas. Son elementos que se han ido manteniendo para, digamos, proteger las costumbres del ataque cultural, del imperialismo cultural, que es importante. Pero muchas veces esas costumbres no son costumbres antiimperialistas, no buscan una contraofensiva contra la ofensiva cultural del imperialismo, sino que se encierran como en una cápsula ahí y mantienen tradiciones que son importantísimas recuperar, me queda claro, pero a veces no tienen la conciencia de la agresión permanente a la que están sometidas y del trabajo contrahegemónico que tendrían que hacer. Y ahí tenemos a las comunidades, muchas de ellas, con las bibliotecas vacías, donde no se dan conferencias de sociopolítica, donde no se estudia historia. Están encerradas, ¿no?, en un tradicionalismo que es importante, porque recupera valores que son muy importantísimos, pero no ejercen una función, digamos, de construcción del sujeto histórico en el sentido de la conciencia histórica. Bueno, estos son algunos elementos que yo creo que deben estar en los objetivos de la educación para que sean objetivos descolonizadores, emancipadores. Si los objetivos que el maestro escribe no contemplan elementos que conduzcan a la construcción del sujeto histórico, si los objetivos de la escuela en cualquier materia no apuntan al desarrollo del sujeto histórico que tiene que cambiar esta sociedad putrefacta que estamos heredando, entonces los objetivos se están moviendo otra vez hacia la racionalidad instrumental. Si volvemos otra vez a buscar métodos para que el niño sea más inteligente, aunque no sea consciente, si volvemos a buscar métodos para que el niño tenga competencias, aunque no tenga conciencia, porque a veces hay quien me dice, competencias no, compartencia. Y yo digo, cuidado, porque se puede hacer compartencia sin conciencia. Podemos hacer tamaliza, fiesta, pachanga, amarnos mucho y estar bajo la presión del capital y tragando coca a manos llenas. Entonces, el elemento contrario a la competencia no es la compartencia, es la conciencia. ¿Por qué? Porque nos están proponiendo competencia precisamente para que el maestro piense que es fundamental tener un niño competente, porque hasta la palabra ya es hegemónica, porque lo contrario es ser incompetente, y nadie quiere ser incompetente, todos quieren ser competentes, aunque no sea consciente. No, yo quiero ser un incompetente consciente, no hay ningún problema, yo no quiero saber hacer eso que tú me estás diciendo, yo quiero saber defender al mundo, defender la vida, defender a mi país. Por eso es importante que empecemos ya a discutir, cuando discutamos de los objetivos. Si ustedes van a hacer el programa, yo les propongo, si van a construir un programa, que si vamos a discutir de objetivos, nosotros hagamos un ejercicio que ya hicieron aquí sus camaradas Jonathan y los demás que se metieron ahí con los diputados. Ellos hicieron un ejercicio de definición nueva de categoría. No podemos nosotros diseñar un programa con las categorías del sistema. Entonces, hay que definir qué cosa es conciencia histórica, qué cosa es descolonización para la educación. Porque una cosa es descolonización para la filosofía, pero ya cuando se habla del aula, ¿qué es descolonización para la didáctica? Una didáctica descolonizada. ¿Qué elementos tiene que tener? Y habría que moverse entonces por los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las formas de organización y las formas de evaluación. Cierro con esto. Hablé de las categorías didácticas. Eso fue lo que hice hoy. Empecé, objetivos, recuerden, contenidos, métodos, medios, formas de organización y formas de evaluación. No me refería a todas las categorías didácticas. Después de explicar las categorías didácticas y alguna relación entre ellas, regresé a los objetivos y les hice una clasificación de objetivos. Objetivos que se mueven hacia la racionalidad instrumental y objetivos emancipadores. Pueden poner descolonizadores. Cuando me refería a los objetivos descolonizadores, me pregunté, ¿qué elementos deben constituir, en mi opinión, un pequeño grupo de elementos, habrá muchos más,
parte de objetivos que pretendan descolonizar. Entonces hablé del despojo. Después hablé del conocimiento del enemigo histórico. Y después hablé de educar para la unidad. Educar al niño para que ningún niño se quede atrás. Si educamos para la unidad, entonces habría que transformar todo el sistema de evaluación. Es una irresponsabilidad de una escuela crítica estar suspendiendo muchachos. Eso atenta contra la unidad. La unidad no se expresa en que estamos juntos y queriéndonos y abrazados. La unidad que estoy diciendo aquí se fundamenta en el hecho de que conocemos y reconocemos y comprendemos que cualquier problema de aprendizaje de un niño tiene raíces históricas en la pobreza, la explotación, la exclusión, en las calamidades culturales de su familia, la incapacidad de su familia para llenar espacios de culturalización. Niños que llegan con hambre, con problemas sociales. ¿Qué tú quieres? ¿Que sepan matemáticas, que les guste las tablas de multiplicar y además se aprendan las reglas de acentuación? No. Entonces, una escuela crítica es la escuela que más hace por el que más lo necesita, no es la escuela que más premio gana, no es la escuela que más enseña en el sentido instrumental. Una escuela crítica es la escuela que más descoloniza y en esta dirección es la que más hace por el que más lo necesita. Bueno, yo creo que hasta ahora pues llevamos ya 1 hora y cuarto. Me paro aquí y ustedes ya me harán preguntas y haremos precisiones. Le doy las gracias por invitarme. No sé si me escucharon, yo estoy hablando aquí y en este método, en esta forma de organización nueva, uno está hablando y no sabe ni siquiera si el otro está oyendo lo que uno está diciendo. Ustedes ya me dicen si pudieron escuchar.